Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Tito y Andrés, Ferretería y Constitucionalismo. Me acompaña, como siempre, el abogado de la Universidad de Chile y magíster en Derecho Constitucional, don Roberto García, compañero y colega acá en la oficina. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema respecto al cual ya hemos conversado en otro capítulo, pero nos pareció relevante atendida a la contingencia nacional, en el cual el tema de la migración y el tema de la seguridad vuelva a estar en la palestra. Y ojo, Roberto, puede ser que esté en la palestra de aquí hasta el día de las elecciones. No sería raro. No, y el día después, o sea, es una de las papas calientes que tenemos hoy en día en términos públicos. Bien, nosotros esto ya lo hablamos, artículo 16, numeral 4, letra B, lo vamos a volver a tocar. Básicamente plantea esta idea de la expulsión de los migrantes en el menor tiempo posible, en aquellos casos en que haya ingresado irregularmente al país o en el caso de que se hayan sido condenados o cumplido penas por delitos cometidos en Chile. Bien, dicho lo anterior, antes de ingresar tenemos video. Tenemos video que quiero que escuches. Esta es la palabra del señor, el autodenominado profesor, del señor que escribió esta Constitución. Pongan atención. Diciendo que se va a expulsar a todos los migrantes que entren ilegalmente, que yo no sé cómo se puede hacer una cosa así hoy día. Sí, yo tampoco. Ya, entonces, me parece deseable, pero no sé cómo se hace. ¿Y cómo entonces diciendo que se va a expulsar a todos los... Oye, no tiene idea cómo llevar a cabo lo que dice la norma. ¿Qué es lo que dice la norma, Roberto? Y aquí te doy el pase para que... ¿La leo? Bueno. Para que contextualices a la gente de qué estamos hablando. Dice: la ley establecerá los casos, procedimientos, formas y condiciones de egreso o expulsión en el menor tiempo posible, según corresponda a aquellos extranjeros que hayan ingresado al territorio nacional en forma clandestina o por pasos no habilitados, así como de aquellos que hayan cumplido en Chile una pena de presidio efectivo por crímenes o simples delitos. Se procurará que dichos extranjeros cumplan la referida pena en su país de origen, cuando así corresponde de conformidad con la ley y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Ya, miren, respecto a esta norma, nosotros en la primera parte ya la tratamos latamente el día viernes. No produce ningún efecto jurídico, no nos vamos a volver a remitir a ello. Es populista, suena bien, pero en realidad no produce ningún efecto que grave objetivamente al Estado, porque el Estado no puede avanzar en expulsiones en la medida en que no tenga tratados internacionales o acuerdos multilaterales con los países colindantes o con los países de origen de estas personas para llevarlo a cabo. La sola idea de que la expulsión va a producir efecto es irreal, es pensamiento mágico. Nosotros en Chile ya tenemos miles y miles de sentencias de expulsión que el Estado chileno no ha podido llevar a cabo, no ha podido ejecutar precisamente por la ausencia de estos tratados multilaterales. Decíamos la vez pasada, el día viernes, que esta era una norma populista porque se parecía a la norma en que Argentina reconocía soberanía en las Malvinas o la norma que está en la Constitución boliviana que reconoce el mar. En ambos casos no depende de ellos, depende esencialmente de otros estados para que eso pueda materializarse. Ahora, dicho lo anterior, vamos a lo que vamos a tratar en este programa, que es lo preocupante. Dice: se procurará que estos extranjeros, los que han cometido algún delito, cumplan la referida pena en su país de origen, cuando así corresponda de conformidad a la ley y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Ya, acá hay que contextualizar un poco. Primero, el constituyente tiende a poner la migración dentro del debate de seguridad. Nunca hay que generalizar. Uno no puede decir que toda la migración... menos institucionalizar. No, esto ya es un error, ¿ya? Pero hay que ser también claro que si bien no se puede en ningún caso generalizar y que el proceso migratorio ha sido altamente beneficioso en términos generales para Chile, no es un proceso nuevo. Yo sé que nosotros estamos viendo los problemas de los últimos 3 años que se produjeron cuando alguien, no sabemos quién, fue a Cúcuta a invitar a todo el que se quisiera venir. Y luego una vocera de alguien, que no sé de quién, que dijo que se iban a recibir extranjeros hasta que Chile lo resista. Y alguien que era ministro de no sé quién, que dijo que vinieran todos porque había trabajo para todos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si bien no se puede estigmatizar,
sí hay un hecho de la causa, y es que las bandas criminales organizadas generalmente vienen de Venezuela, de Colombia o de Perú en el último caso. Dentro de este entramaje criminal, las bandas venezolanas han tenido especial relieve. ¿Por qué? Porque la migración hoy en día mayoritariamente significativa, que no es tampoco representativa de todo el colectivo migrante venezolano. Eso siempre hay que tenerlo claro. Pero, ¿por qué hay que contextualizar? Porque muchos de los venezolanos, o gran parte de los venezolanos que están en Chile, vinieron en un porcentaje huyendo de estas mismas bandas, porque estas bandas no son solamente bandas criminales, sino que fueron parte del organismo o del aparato extraestatal del chavismo. El chavismo no solo ejerció durante estos 20 años su poder en Venezuela a través del ejército, de las policías secretas, claro, o de la censura sistemática. O de los órganos del Estado. No. También ocupó órganos paraestatales, y estos órganos paraestatales eran denominados colectivos, que eran, por así decir, quienes tenían un control territorial sobre partes extensísimas de Caracas, y que había cierta afinidad política. De hecho, la idea es que eran, por así decir, como decía esta vez, soldados de la revolución, y como eran soldados de la revolución, se les entregaron fusiles, armamento de guerra. Entonces, saben manejar armamento, porque fue el mismo Estado chavista el que los armó. Claro, y lo armó en un momento en que había una amenaza relativamente fundada de que podían ser invadidos por un ejército extranjero. O sea, no sé qué tan real era la amenaza, pero los tipos los armó el ejército venezolano. Eso sí. Incluso recibieron algunos adiestramientos de guerra urbana, guerra de guerrilla, y mutaron. Si es que se puede decir que mutaron, pues yo creo que siempre tuvieron una orientación más criminal que política. Entonces llega un punto en que el chavismo se divorcia de estos grupos, que es hace poco, es relativamente 2018, poco, 2019, claro. Se divorcia finalmente de estos grupos y comienza la guerra en contra del crimen organizado en Venezuela, en que han habido ejecuciones extrajudiciales, persecución de los grupos que ellos mismos armaron. Han habido allanamientos en Catia, que es como una gran barriada en la periferia de Caracas. Entonces, ¿esto qué es lo que ha significado? Que esta criminalidad haya migrado a los países vecinos y haya llegado hasta Chile. Sí, también hay que hacer presente que también se produce un fenómeno de liberación de personas que se encontraban en las cárceles cuando empiezan a haber denuncias de falta de asistencia, de alimentos al interior de los centros penitenciarios. Y eso se produce también en la misma época. Sí. Y obviamente estas personas terminan migrando, yéndose de Venezuela y llegando a los países aledaños. Finalmente, muchos de los países de destino, uno de ellos era Chile, como un destino bien cotizado. Entonces, ¿qué ocurre? Si bien circunstancialmente hoy en día el chavismo está teóricamente en guerra en contra de la criminalidad, ellos mismos generaron esta criminalidad. Claro. Ellos son los artífices de esto. Entonces, Chile, a través de este proyecto, les está otorgando un derecho constitucionalmente reconocido a que obtengan un beneficio. Porque la expulsión de un extranjero para cumplir la pena en su país de origen no es realmente una pena. Porque ahí el Estado chileno no tiene forma de cautelar. Eso es lo que dice precisamente la dogmática. Disculpa que me interrumpa. Eso es lo que precisamente dice la dogmática penal. La dogmática penal plantea de que en realidad la naturaleza jurídica de la expulsión no sería la de una pena, porque el jus puniendi, o sea, el Estado y su fuerza coercitiva, desaparece totalmente con respecto al sujeto. No genera una limitación de derechos fundamentales, sino que simplemente hay un acto de inoculación, pero el sujeto queda libre. Y ojo, esto tiene varias dificultades. Nada obsta que bajo el modelo de expulsiones los sujetos no vuelvan a reingresar. Pero lo que pasó con la carabinera que atacaron con una granada, que la atacó, había sido expulsado y volvió a reingresar por pasos no habilitados. Entonces, ojo con ese tema, no es una pena en rigor, o por lo menos desde la dogmática penal se ha visualizado este problema de que no sería necesariamente una sanción o una pena de naturaleza corporal, no existe este constreñimiento o limitación de derechos fundamentales propiamente tal. Y aquí, porque eso es lo jurídico, lo eminentemente jurídico, pero yo les hacía un análisis al principio de lo factual, porque imagínense ustedes, ¿qué pena va a cumplir si estos son misma criminalidad generada por el chavismo, que allá tiene nexos políticos, institucionales tremendamente fuertes, que va a llegar a cumplir efectivamente una pena dictada por un tribunal chileno? Y si la llega a cumplir, ¿dónde la va a cumplir? Mira, en estas cárceles que son verdaderos resort frente al... Por si no lo recuerdan, fue noticia hace un par de meses, creo yo, la noticia del escape
del líder del Tren de Aragua, Claro. que estaba ni más ni menos que una cárcel que era un verdadero hotel, que disponía de piscina, de zoológico, incluso habían celdas familiares donde iba la familia a quedarse con ella, estaba llena de No, y túneles lo que es más subterráneos para peligroso, escapar. en la misma cárcel había un centro de operaciones, como una especie de pentágono, entre Claro. comillas, desde donde el líder del Tren de Aragua coordinaba todas sus acciones criminales. la hasta casa Chile, matriz, la casa hasta matriz. Chile. O sea, inclusive vamos a estar dando la opción de que vaya y se reintegre y ya no delinca territorialmente, sino que delinca desde su casa matriz. O sea, es ridículo, va a seguir afectando la seguridad del Claro. país. Y de hecho son tan de mala seguridad que cuando se allanó, los principales líderes todos arrancaron. No había nadie, no había nadie. Y lo más curioso es que está tan sin control la cárcel que se encontraron con el zoológico. Y la noticia era, encontramos un zoológico en la cárcel de Carabobo. ¿Y qué es lo que ocurre ahora desde el punto de vista de la víctima? Porque cuando nosotros hablamos de la existencia de un delito, el delito tiene necesariamente una víctima y en el caso de los delitos más graves, los familiares de la víctima. Sí. Nosotros reconocemos, y esta Constitución lo hace, porque todas lo hacen, es un derecho constitucional, es un derecho fundamental reconocido en todas las constituciones y en instrumentos internacionales, que es el derecho al debido proceso, y dentro del el derecho al debido proceso, la tutela judicial efectiva, que es aquel derecho que tiene la víctima de un delito para concurrir a los tribunales, para que se aplique la ley y para que los culpables sean sancionados. Porque nada es más vulneratorio al derecho fundamental de la víctima que la impunidad. Entonces, si bien la discusión en la dogmática penal, en el proceso, es si la víctima debe o no participar, esto en el derecho constitucional está zanjado. La víctima debe participar y debe ser oída efectivamente. Y que sea oída efectivamente no significa, como se hace hoy en Chile, que ahí yo discrepo del Código Procesal Penal, en el sentido que pueda ser querellante, pueda pedir determinadas diligencias, y en realidad el juez siempre termina fallando en torno a lo que decide el Ministerio Público y la defensa. Pero en términos constitucionales, oír a la víctima es repararla, y repararla a través de los actos de justicia, porque no todos los delitos, y de hecho son muy pocos los delitos que pueden ser reparados económicamente. Piensen ustedes, Pero espérate, pero piensen ustedes en un homicidio. Claro. ¿Cómo uno repara económicamente No se un homicidio? No se puede. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El derecho a tutela judicial efectiva implica una acción del Estado para entregar a la víctima las herramientas suficientes para, dentro de las posibilidades, reparar, y que esta víctima entienda que el Estado, que el ius puniendi y que la institucionalidad está de su parte. No, estamos de acuerdo. Mira, o sea, hoy día, para no confundir a la gente, se repara económicamente, aunque sabemos que eso no vuelve a revivir a la persona ni resuelve el bien jurídico que fue afectado. Pero más sencillo que eso, ¿qué capacidad tiene una víctima siquiera de demandar civilmente a su victimario si esta persona fue expulsada del país? Si está en Venezuela, si está en Colombia, si está en Perú. Ahí desaparece siquiera la capacidad de poder reparar económicamente a la víctima. O sea, No, y se consagra la impunidad exacto. cuando estamos hablando de delincuentes extranjeros. No, totalmente. No, esta norma Totalmente. es una norma, primero, que establece un derecho, un supraderecho a los extranjeros. ¿Por qué? Porque yo sé que siempre es complejo hablar de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, pero tratándose de los presos chilenos, para que ustedes tengan una idea, trasladarlos de penal es tremendamente complejo. Sí. Implica informes de gendarmería y esto termina zanjándolo un juez de garantía. Pero por los generales no. Y en este caso, constitucionalmente, se le asegura que va a poder ser transferido a su estado de origen. Entonces, primero se le otorga una supragarantía que nadie más tiene, solo por el hecho de ser extranjero. Y segundo, que es lo más grave, afecta directamente el debido proceso a través del derecho de la tutela judicial efectiva de las víctimas. Y el Estado, ¿cuál es la primera obligación? Es estar frente al ofensor o a la víctima. Frente a la víctima. Frente a la víctima. Entonces, esta es una constitución altamente vulneratoria. Por lo tanto, ya nos quedan poquitos segundos, Roberto. Habíamos dicho la vez pasada que estas eran normas populistas, que sonaban bien, pero que no podían llevarse a cabo, no podía avanzarse en la medida que no existieran tratados internacionales o acuerdos multilaterales para materializarlo. Lo reafirmamos, es populista desde esa perspectiva. Pero la pregunta es distinta.
tiene que ver con el relato que está tratando de edificar la derecha en el último tiempo. ¿Esta es la constitución de la seguridad, Tito? No, es imposible que sea. O sea, solo con este párrafo, ya la ley de lo que estamos viviendo los últimos meses, nadie puede decir que es la constitución de la seguridad. Piensen ustedes en todos los carabineros que han muerto este año, deben ser 3 o 4, puede que me equivoque, a manos de extranjeros. Bajo esta norma podrían estar perfectamente en la cárcel de Carabobo, en el resort, viendo el Caribe. Una locura. Una locura, muchachos, así que los invitamos el próximo 17 de diciembre a votar en contra. Nos vemos. Chao, chao.